Listo. Entonces, como les decía, hoy vamos a estar en Juan, capítulo 3, versículos 22 al 36. La última vez, la semana pasada, vimos la conversación acerca de Jesús y Nicodemo. Y habían cosas muy rescatables, o prácticamente todo era rescatable en esta conversación. Pero lo que yo quería que nosotros viéramos, o lo que más bien lo que el Señor me mostraba que viéramos, era acerca de qué era el Evangelio. Les decía que nosotros hemos escuchado mucho que el Evangelio de Juan, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, Lucas, pero que muy pocas personas sabían qué significaba Evangelio, que la palabra Evangelio significaba buena noticia, pero que desafortunadamente muchas personas no sabían cuál era la buena noticia. Y yo les comentaba, o más bien, la Biblia comentaba, o nos especifica, que la buena noticia es que ya no hay una condenación eterna a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz. La buena noticia es que Dios se hizo hombre y muere en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Entonces, hoy nos vamos a encontrar con un amigo que ya nos habíamos encontrado en la primera o la segunda reunión que tuvimos, y era Juan el Bautista. Como recordamos, Juan, él había dejado desde un principio que su testimonio y su tarea era dar testimonio de la luz, del verbo, de la carne, que era su tarea, su misión era dar testimonio de Dios hecho hombre. Entonces, por aquí tengo las diapositivas para los que no tienen eh, la Biblia Reina Valera, y les voy a compartir por aquí. Entonces, todos están viendo, me confirman porfa por audio porque no los puedo ver. Si pueden activar su micrófono. Sí, allí se ve. Ok, listo. Entonces, versículos 22 al 24. Y dice, después de esto, denme un momento por favor. Versículos 22 al 24. Y dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces, empecemos a ver un poco acerca de qué nos habla la Biblia. Cuando Juan, el apóstol, escribe después de eso, entonces tenemos claridad de que es de la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Algo que podemos ver muy interesante, creo que pues todos lo sabemos, y es en el versículo 24 de que Juan el Bautista va a terminar encarcelado. Sabemos que va a morir decapitado. Pero había unas cosas que yo quería que viéramos aquí. La primera es que decía que Jesús bautizaba. Sí, en el versículo 22 dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Entonces, eso fue lo primero que me llamó la atención a mí. Sin embargo, no hay una claridad de que Jesús específicamente fuera el que estuviera llevando a las personas a las aguas y las bautizara. Sin embargo, esto me llamó mucho la atención. No puedo asegurar fue así o no fue así. Pero lo que más me llama la atención de esta parte y es el requisito, por decirlo de alguna manera, que vemos en el versículo 23. Y dice, porque había allí muchas aguas. Creo que cuando estuvimos en el capítulo, en la segunda reunión o en la tercera, no recuerdo bien, hablábamos acerca de cómo era el bautizo, que era por sumersión, lo que veíamos a través de la imagen que tuvimos en ese momento. Y veíamos que lo único necesario, por decirlo de alguna manera, o dos de los requisitos que yo veo era acerca de que hubiera agua. No había absolutamente nada más.
como veíamos en la conversación con Nicodemo, nacer del agua y del espíritu. Y aquí nuevamente vemos cómo el agua es tan importante para este ritual. Hay algo muy interesante que yo quería leerles a ustedes y está en el libro de Hechos. Los que tengan Biblia me pueden acompañar y es en el libro de Hechos, en el capítulo 8, versículo 37. Para ponerlos en contexto, para que podamos entender y avanzar un poco más rápido, lo que está sucediendo en esa parte es que un hombre había ido a Jerusalén, había querido compartir, escuchar la palabra, pero se lo habían negado. Felipe, uno de los discípulos de los creyentes en Jesús, fue llevado por el Espíritu al lado de este etíope, lo escuchó leer las escrituras, le presentó el evangelio y después de eso, el eunuco, es decir, el etíope, toma la decisión de bautizarse. Entonces los versículos 37 y 38 dice, 36, 37 y 38 dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eran versículos 36 y 37, perdón. Entonces, ¿qué vemos? Los dos requisitos para ser bautizados. Creer en el Hijo de Dios y que haya agua. Cuando hablamos de la palabra creer, recordemos que ya lo vimos en reuniones pasadas, no es solo creer que existe, es creer en Él, en lo que Él dice, en confiar en que todo lo que Él está hablando es completamente cierto. Eso implica lo que es creer. Entonces ya vemos, muchas personas estaban creyendo en Jesús, en lo que Él hacía, en lo que Él decía, y lo demostraban a través del rito del bautizo, es decir, que iban a las aguas. Entonces, yo les quiero hacer esta pregunta a ustedes. Llevamos 5 semanas, creo. La pregunta es, ¿están creyendo de todo corazón? ¿Dios les está hablando a sus vidas? Y si es así, ¿qué les está impidiendo a aquellos que no se han bautizado tomar la decisión de bautizarse? Porque no se necesita un curso, no se necesita un traje, no se necesita nada en especial. Como podemos ver, lo único que necesitamos es creer en Jesús y que haya agua. Entonces, muchachos, ¿qué les impide bautizarse? ¿Estamos escuchando a Jesús? Pero continuemos. Bueno, y dice que Jesús había ido a Judea. Este es un pequeño mapa. Esta zona azul es Judea. Y ese puntico rojo que están viendo allá, voy a tratar de hacerlo un poco más grande. En esta zona es donde suceden los bautizos. Pero continuemos. Solamente esto era para que nos podamos ubicar. Versículos 25 al 28. Y dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que está contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere nada del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy de Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y para los que están viendo las diapositivas, quiero que miren dos frases que he señalado allí. Una frase es, de quien tú diste testimonio, y la otra es, yo no soy el Cristo. Entonces, ¿por qué quiero que nos enfoquemos en estas dos frases? Y aquí vamos a llegar a nuestra conclusión de esta parte. Y una bonita enseñanza para nosotros. Y más que una enseñanza, yo creo que será como una exhortación, una invitación. En el versículo 27, Juan deja algo muy claro. Y es que el ministerio que él tenía y todo lo que él hacía era única y exclusivamente porque Dios se lo permitía hacer.
Él veía todo esto como un regalo de Dios. Y esto lo vamos a ver más adelante, cuando él empieza a hablar acerca del esposo y la esposa. Pero ¿por qué quería que nos enfocáramos o que nos enfoquemos principalmente en estas dos frases? De quien tú diste testimonio y de yo no soy el Cristo. Muchachos, recordemos que cuando estudiamos el primer capítulo veíamos que Juan tenía una tarea y era dar testimonio. Y es muy interesante porque dice que los discípulos de Juan son los que dicen de quien tú diste testimonio. Entonces yo me preguntaba, si esos hombres han estado con Juan todo este tiempo y reconocen que Juan ha dado testimonio de Jesús, ¿qué siguen haciendo con Juan? Es una muy buena pregunta, porque ellos mismos están diciendo, tú diste testimonio de este, del que tú diste testimonio está al otro lado. Pero sin embargo seguían con Juan. ¿Y por qué me llama mucho la atención de la frase del versículo 28? Y es sobre todo porque Juan les repite, yo no soy el Cristo, yo no soy. Juan seguía dando testimonio una y otra vez, de que él no era el Cristo, que Jesús era el Cristo. Y estas personas, a pesar de que Juan decía todo el tiempo de que él no era el Cristo, que reconocían cuál era el testimonio de Juan, seguían con Juan. Y mi pregunta era, ¿por qué seguían? Y saben, estas personas, esos discípulos me recordaban mucho a los fariseos que vimos en el primer capítulo. Creo que fue en la segunda reunión que tuvimos. Recuerdan que los fariseos estaban más empeñados en ver qué era lo que estaba haciendo Juan y en preguntar por qué lo hacía y no cuál era el mensaje que estaba dando Juan. Interesante, ¿no? No solo los fariseos tenían esas actitudes, las personas del común, incluso las mismas personas que están recibiendo el testimonio, pueden tener esas mismas actitudes. De a pesar de que les estén hablando una y otra vez, son más pendientes del mensajero y no del mensaje, muchachos. ¿Y qué podemos aprender de esto? Y es la aplicación que yo veía, y es lo primero que yo quiero que tengamos así muy en cuenta. Y es que, muchachos, no nos dejemos impresionar por la forma en que alguien habla. Hay gente que es muy elocuente, pero sus mensajes están vacíos, completamente vacíos. Enfoquémonos más bien siempre en lo que esa persona está diciendo, en cuál es el mensaje que esa persona está dando. Enfoquémonos siempre en escuchar y no en simplemente oír. Miren, estos hombres pasaban resto de tiempo con Juan el Bautista. Recordemos que cuando hablamos acerca de discípulos decían que yo les contaba que esas personas eran tan iguales a su maestro que el roce de sus batas rozaban, que eran prácticamente si el maestro caminaba con el pie derecho, ellos también movían el pie derecho. Y sin embargo eran tan juntos allí y no habían entendido cuál era el mensaje de Juan. Y la invitación, muchachos, les repito, escuchemos, no simplemente oigamos, prestamos atención a lo que las personas nos dicen, prestemos atención a lo que la palabra nos está diciendo el día de hoy, lo que nos ha dicho en las semanas anteriores. Versículos 29 al 30. Y dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Y en el versículo 29, lo que vemos es cómo Juan utiliza una metáfora de un matrimonio para resaltar que él no es el protagonista de esta historia. Juan solamente estaba cumpliendo una misión. Así como el padrino se encarga de cuidar ciertos detalles en la boda, bueno,
No sé específicamente qué hace un padrino, pero el padrino está allí, pendiente, y se goza en el momento de la boda. Y eso es lo que decía Juan, o es lo que estaba tratando de dar a entender Juan. Miren, yo no soy el padrino, yo no soy el esposo, yo solamente estoy cumpliendo una misión, mi tarea. Y por el hecho de que las personas estén yendo con él, yo me regocijo, yo me siento bien. ¿Por qué? Porque mi misión, mi mandato, mi tarea, lo que me encargaron a hacer, se está cumpliendo. Así que Juan una vez más le repite a sus discípulos, no os enfoquen en mí, yo no soy el Cristo. Antes, por el contrario, yo me gozo de quién, de que vayan a Jesús. Y miren muchachos, Juan nuevamente nos recuerda algo que vimos, que ya hemos visto. Y es que Juan nuevamente está apuntando ¿a quién? A Jesús. Y tenemos casos en ese mismo evangelio, como Andrés apuntó hacia Jesús a Simón, como Felipe a Natanael, como María a los sirvientes en la boda. Ahora es Juan incluso a sus discípulos. Yo no soy el Cristo, mírenlo a él. Miren a Jesús, muchachos. Y eso es otra cosa que yo puedo ver para cada uno de nosotros. Y esto ya lo habíamos hablado. Creo que yo se lo había comentado. Que el día que vayamos a hablar acerca de Jesús no nos enfoquemos en la iglesia, en las actividades que hacemos. Por ejemplo, Allison que está con el grupo de los niños de la iglesia. No, no es necesario hablar acerca de hicimos esta actividad, hicimos este juego, nos comportamos de esta forma. No, hoy aprendimos que Jesús es tal cosa. Hoy aprendimos que Jesús hizo tal cosa. Hoy aprendimos que Jesús es para mí tal cosa. Y que nuestras conversaciones siempre, pero siempre apunten a Jesús, muchachos. Versículos 31 al 35. Creo que vamos a terminar bastante rápido. Y dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, ese atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Y qué podemos ver aquí, muchachos? Juan no ha terminado de testificar. Aunque muchas Biblias aparecen, y yo no sé si en las Biblias que ustedes tengan, pero hay como una división del tema. Justamente cuando termina el versículo 30, al menos en el caso de la mía, hay una que dice el que viene de arriba, como un pequeño título. Y yo lo que veía es que, aunque en ocasiones nos aparezcan estos pequeños títulos, debemos aprender a leer de corrido. Y no solamente enfocarnos allí y hacer una pausa allí. Y ahí podemos ver cómo Juan sigue dándole testimonio a sus discípulos. Y ahora que dice, el que viene de arriba es, ¿en qué parte es que esté? Ya, el que viene de arriba es sobre todo, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Muchachos, Juan Bautista no se cansa de seguir dando testimonio acerca de Jesús. Y hay algo que me voló a mí la cabeza, fue como, wow, no lo había visto. Y es una conexión. Y una conexión que podemos ver en los versículos, en el versículo 12 del mismo capítulo. En el versículo 31 leemos que dice, el que de arriba viene es sobre todo, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Pero en Juan 3, versículo 12, dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales?
Jesús le había dicho a Nicodemo lo que habíamos visto la semana pasada. Nicodemo, ¿tú eres un maestro y no entiendes lo que te estoy diciendo? Nicodemo, estoy hablando en el idioma que tú deberías entender y no me entiendes. ¿Cómo me vas a entender las cosas celestiales? Y ahora Juan el Bautista, ¿qué le está diciendo a ellos? Que este viene de arriba, el que viene de arriba está sobre todo. Una gran similitud, donde nos recuerda una vez más que Jesús viene de arriba, que Jesús estuvo con el Padre en el principio, que las cosas que habla Jesús son verdaderas, que no tenemos un motivo más para dudar. Sabemos que han habido profetas, muchachos, los profetas del Antiguo Testamento, el mismo Jesús, Juan el Bautista, los discípulos, dando testimonio de Él, de ser el Hijo de Dios. ¿Qué necesitamos nosotros, muchachos? ¿Qué tanto necesitamos nosotros para poder empezar a confiar, a creer en el mensaje de Jesús? Versículo 36. Y hoy nos hemos adelantado bastante, pero creo que nos vamos a demorar un poquito en este versículo. Versículo 36 y dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y miren, muchachos, este versículo, y no creo que no lo pude copiar, ¿o sí? No. Este versículo nos resalta mucho los versículos 17 y 18 que vimos la semana pasada. Y estos versículos dicen, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El mensaje que nos dio Jesús la semana pasada, ¿recuerdan? Vida eterna a través de Jesús. Jesús se lo testificó a Nicodemo. Ahora Juan Bautista se lo dice a sus discípulos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero hay dos cosas, o hay dos palabras que me llaman mucho la atención. Y la primera es la palabra rehúsa, y la otra es la palabra ira. La palabra rehúsa viene de su idioma original, que se pronuncia apeitseo, y es el de no creer, el de desobedecer, el de ser rebelde. Y saben, yo pensaba mucho, y es que cada día que nosotros nos reunimos, estamos teniendo cada vez más y más y más testimonio de lo que ha hecho Jesús en nuestra vida. Cada día que nos reunimos, muchachos, cada vez que alguien viene y nos comparte acerca de Jesús, estamos teniendo mucha más responsabilidad acerca del mensaje. Pero ¿qué nos va a suceder si, por el contrario, antes queremos estar en rebeldía? Lo que Jesús dice, eso es mentiras. Yo puedo hacer lo que quiera, no pasa nada. Muchachos, la rebeldía. Yo creo que todos hemos sido rebeldes en algún momento. Especialmente yo. No puedo presentarme como una persona que no lo ha hecho. 33 años aproximadamente me duró la rebeldía a mí contra Jesús, contra su palabra. ¿Cuánto tiempo nosotros vamos a durar en rebeldía? ¿Cuánto tiempo necesitamos para seguir yendo en contra, para rehusarnos a creer en Él? Y muchachos, la otra palabra, ira. Y eso me recordaba mucho una vez que estaba con Alejo y con Natalie. No sé si ellos recuerden. Y entonces hablábamos acerca de que la palabra ira era muy fuerte para ponerla al lado de Dios. No, es que la ira es un sentimiento muy feo.
Y yo decía, sí, pero ahí lo dice. Pero es que vayamos al texto. Y es que cuando dice la palabra ira, es de su palabra original orge y significa aborrecimiento justificable. Se los voy a poner por aquí. Entonces, muchachos, ¿qué podemos entender acerca de eso? Primero, que la ira de Dios, como lo pueden ver ahí en la pantalla, no es una ráfaga repentina de pasión o una explosión de mal genio. Es el reiterado desagrado de Dios contra el pecado. Muchachos, en un principio, y creo que está en Juan capítulo 1, versículo 5, leíamos acerca de que las tinieblas no prevalecieron ante la luz. Muchachos, Dios es santo. Ante Dios no puede vivir el pecado. Es más, el pecado no se puede acercar a Dios. Va en contra de su naturaleza. Así que la ira de Dios no es un sentimiento, no es una explosión, no es como me dijeron algo y me molesté. No, la ira de Dios es una respuesta ante el pecado en el cual se insiste una y otra y otra y otra y otra vez. Yo estaba pensando que hay un curso que se conoce como fundamentos en la fe cristiana. Y en ese curso hay una parte muy interesante que es acerca de estudio del fin de los tiempos. Y en esa parte se estudia como una especie como de cronología. Y ahí podemos ver que nosotros estamos en algo que se conoce como el periodo de la gracia. Y ese periodo de la gracia es un tiempo en el que todas las personas que reconozcan su pecado, que crean en Jesús, van a tener la oportunidad de ser salvos. Van a tener la oportunidad de tener una vida eterna. Pero sobre todo van a tener una oportunidad de no estar bajo la ira de Dios. Muchachos, muchas personas equivocadamente piensan que el Apocalipsis es el diablo obrando. Y no es así. Apocalipsis es la respuesta de Dios ante el pecado del mundo, pero también ante la fe en su Hijo Jesús. También una respuesta en el buscar la justicia de Dios. También la respuesta de vivir una vida que le agrade a Dios. Muchachos, aún estamos en el tiempo de la gracia. Aún es tiempo. Muchachos, el único requisito es arrepentirnos y creer en Jesús. Un muerto no puede arrepentirse y creer en Jesús. Pensemos en cuántos familiares de nosotros no han fallecido sin tener esta esperanza viva, porque no conocieron a Jesús, porque no vivieron como Jesús lo habló. Pensemos cuántas almas se han perdido de nuestros familiares, de nuestros amigos, porque no les llevamos este mensaje. El mensaje que la salvación, que la vida eterna solamente está a través de Jesús. Muchos, y algo que yo pensaba, y es que muchos dirán, pero es que Dios es bueno y Dios no nos va a castigar. Pero muchachos, pensemos en algo. Dios también es justo. Y como pueden ver en la diapositiva en la parte de abajo, si Dios es justo, Él no dejaría pasar el pecado. Solo alguien injusto se haría de la vista gorda y no haría nada. Ustedes no han caído en cuenta que cada vez que un juez, cuando condena a una persona, no todos están de acuerdo. Unos celebran y otros no. ¿No han notado que
Cada vez que alguien está en una posición de juez y toma una decisión, siempre hay alguien que le dice, ¿esto es injusto? ¿O esto no puede ser así? Muchachos, pero Dios es justo. Los católicos romanos hablan acerca del justo juez. Y es una excelente definición. Dios es un justo juez. La gran diferencia es que, como les decía la semana pasada, cuando yo creo en Jesús, empiezo a vivir una vida para Él. He sido regenerado por el Espíritu Santo. Mi pecado no queda sin culpa. Mi pecado no queda sin paga. Mi pecado es transferido a Jesús en la cruz. Y aunque yo no recibo la paga por mi pecado, Jesús sí la recibe. Y ahí es donde vemos la justicia de Dios. La justicia de Dios actuó sobre Jesús. Y si creemos en Jesús, esa justicia no caerá sobre nosotros, muchachos. Para terminar, y como una aplicación general, no solo de esto que estudiamos hoy, sino de todo el capítulo 3, muchachos. El Evangelio de Dios, muchachos. La buena noticia. Muchachos, el mensaje de los profetas, de Juan, de los discípulos, del mismo Jesús, no son tips para tener una buena vida, o el cómo ser feliz, cómo ser millonario, cómo ser exitoso, cómo influenciar a las personas. El mensaje es claro, muchachos. El mensaje es claro. Arrepiéntete, cree y créele a Jesús para ser salvo de la ira de Dios y vivir por la eternidad junto con Él. Muchachos, el tema central de la Biblia, la persona central, toda la Biblia apunta a Jesús. Yo no sé si ustedes lo han notado, pero llevamos 3 capítulos y en los 3 capítulos solamente hemos hablado de una persona o de la que más hemos hablado, de Jesús. Muchachos, nuestra salvación y la vida eterna nuestra está en Jesús, no en nadie más. Oremos y terminamos. Bueno, Señor, Padre, yo te doy gracias porque nos permites estudiar tu palabra una vez más, Señor. Te pido, Padre, que este mensaje pueda llegar a todos los corazones, Señor, que pueda ser, Señor, de alivio, pero sobre todo, Padre, de convencimiento de pecado, de arrepentimiento y de querer vivir una vida para ti, Señor. Te pido, Señor, que actúes en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que siempre nos recuerdes, Señor, tu sacrificio en la cruz, el honrarte, Señor, el reconocer que sin ti no podemos tener vida, Señor. Y no solo esta vida, Señor, sino la vida eterna, Padre. Como dice tu palabra en Hebreos 12, Señor, que siempre tengamos los ojos puestos en Jesús, Padre. También, Padre, oro por nuestra salud, Señor, por la situación en el mundo, por los empleos, Padre, por estudios, obligaciones, Señor. Permítenos verte, Señor, en estos días. Permítenos saber que nos estás cuidando, Señor. Cuida a nuestros familiares, Señor, a nuestros amigos, donde quiera que se encuentren, Señor. Pero sobre todo, Padre, al igual que nosotros, llámalos, Señor, y dales una oportunidad, Señor, de que te conozcan, de poder ser salvos, Señor, de que puedan pasar una eternidad junto a ti. Gracias, Padre, y todo lo oramos, Señor, en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús, Señor, el heredero de todo. Amén, amén y amén.